amigos de Conclusiones? Bienvenidos. Hoy estamos transmitiendo desde Casa Flora, un restaurante, hotel, bueno, tiene de todo. Muy agradable aquí en la colonia Altavista. Usted no lo conoce, bueno, pues lo invito a que se quede en la transmisión porque vamos a conocer más de este hotel, restaurante, y además vamos a analizar los temas que tienen vigencia en estos días para usted, para que amplíe su criterio. Muy agradable el restaurante, señores Roger y Fer, bienvenidos. Agradable sorpresa, la verdad es que felicidades a la familia que invirtió aquí en este negocio, un hotel muy agradable, todo reciclado, Todo. con muchos detalles muy bien cuidados, muy meticuloso, y aquí vemos, ¿no? La gente sigue apostando por Atlisco, mi Roger, a pesar de los pesares. A 12 minutos del centro de la ciudad, dice su publicidad, y creo que sí, ¿no? Y yo creo que hasta menos, hasta 5 de mi casa, menos. Sí, por lo menos, ¿no? Hasta menos. No, la verdad es que lo que dice Fernando me parece que es el punto fundamental, el tema de la inversión. Sí. Que las familias atlisquenses efectivamente le invierten a un pueblo mágico, a una ciudad que tiene un florecimiento en uno de sus pilares de desarrollo más importantes, que es el turismo, y felicidades. La verdad es que ahora que veníamos subiendo las escaleras para llegar a la terraza, veíamos con mucho agrado la belleza del lugar, porque está verdaderamente coquetón, está bonito, muy está amplio, muy acogedor, ¿no? también. Muy acogedor, la verdad es que está muy bien. Privada de Río Nazas 312, la colonia Altavista, así búsquelo en el Google Maps y seguramente lo va a ubicar excelente. Hay estacionamiento aquí enfrente, por si usted se quiere quedar, aquí está el estacionamiento. Y aquí en la terracita una vista maravillosa del volcán, del Cerro de San Miguel, dijeran Envidiable. los gringos, roof garden, ¿no? Bueno, Muy vamos a ir al tema que nos a ocupar el día de hoy, cuál es, sin duda, la revocación del mandato. Y ustedes me dirán, oye, es que ya es un tema que es tan duro y duro, ¿a mí de qué me sirve? Hay muchos, y del otro lado dicen, sí, vamos a votar el 10 de abril y todo eso. Como que hay comentarios encontrados. Vamos a tratar de poner sobre la mesa lo más importante y lo que vale la pena de ese tema, porque sí es algo importante para la vida del país. Bueno, más de 12,000 millones de pesos invertidos en este asunto, creo que nos importa a todos. Amén del resultado, porque el resultado, pues tristemente ya lo conocemos. Ya se hizo un ejercicio parecido, invitando a la sociedad a salir a votar por el asunto de los expresidentes, donde pues no hubo mayor convocatoria, aunque se hicieron grandes esfuerzos a través del partido en gobierno federal, y la gente, la verdad es que está harta de que los inviten a salir a votar, pero que no haya resultados, que no haya carnita, que en su bolsillo no se ve el resultado, que en su seguridad no se ve el resultado, que en la estabilidad familiar, en el núcleo familiar, no se recuperen esos valores, sino la gente, los jóvenes, siguen pensando que la clase política pues sigue corrupta, sigue haciendo de las suyas. Y entonces creo que sí es algo que nos importa, porque a pesar del dinero gastado, ¿qué ganaríamos o qué no ganaríamos? Es lo que vamos a desmenuzar aquí. ¿Qué ganaríamos, Roger? A ver, en primer lugar, yo creo que hay que poner el contexto exacto de las cosas. La revocación de mandato es un asunto nuevo para los ciudadanos mexicanos. El tema es que usted tome la decisión si quiere que continúe, en este caso el presidente de la República, o se revoque, es decir, se vaya, y entonces habría un proceso electoral en donde tendríamos que nombrar a un nuevo presidente de la República. Sin embargo, creo que vale la pena, y yo les voy a poner la pregunta sobre la mesa, porque si bien es cierto, Germán, tú decías que se ha hablado mucho del tema. Sin embargo, creo que no hemos desmenuzado realmente y no hemos ido a los aspectos importantes que tienen que ver con la Ley Federal de Revocación de Mandato, que como todos sabemos es una nueva ley que está dando inicio y que, bueno, a partir de ahí es que se va a generar esta posibilidad.
La pregunta es, ¿qué es la revocación de mandato? Dice el artículo 5 de la referida Ley Federal de Revocación de Mandato, y voy a darle lectura: es el proceso de revocación de mandato, es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. Creo que vale la pena otra vez darle lectura, insisto, artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía. Y lo voy a ir desmenuzando. Primero, ¿quién realmente ha sido el promotor de la revocación del mandato? ¿La ciudadanía? el mismo presidente. El propio presidente. Es el propio presidente, espérame, y su partido Morena. Porque tú ves a la gente con las playeras guindas, con el logo de Morena, colocando medallones hoy en las principales ciudades de México, para decir: te convoco a que participes en este proceso de la revocación de mandato. Que hay un discurso doble, porque como fue aprobado por diputados y senadores, entonces como ellos son los representantes del pueblo, han de decir: no, lo solicitó el pueblo, pero la propuesta inicial No, fue A ver. por la inquietud del presidente. la ley, por supuesto que le corresponde a los diputados y a los senadores ejercerla, mandatarla, pero eso no Aprobarla. significa que sea el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía. Eso es una Nos mentira. estamos refiriendo al 10 de abril. Pero es la justificación. Exacto, lo que yo digo. La justificación para eso es que tenemos que hacerlo porque es histórico para el país, porque el próximo presidente, si no tiene la misma simpatía con la que hoy goza el presidente Andrés Manuel, el siguiente, si no cumple en 3 años, se va. Sí, claro. Tenemos que hacerlo hoy para que en 3 Para sentar un precedente. en 6 años se pueda hacer. Para sentar un precedente. Dale la Pero pena. contra la ley. El resultado. Entonces es contra la ley. Es contra la ley, porque yo no veo a grupos de ciudadanos convocando a la participación de la revocación de mandato. Y les voy a decir una razón. Bueno, son 2 razones en realidad. La primera de ellas, porque en México no estamos acostumbrados a la revocación de mandato. Es decir, hemos tenido presidentes de la República que han metido la pata desde el primer año, y la verdad es que el mexicano ha aguantado vara y al final del día terminan el proceso para lo cual fueron votados, que ese es el otro tema sumamente importante, que en la ley no está bien encuadrado. El presidente de la República, cuando ejercimos nuestro voto nosotros, esta mesa, digo, ya por ti ya sabemos por quién votaste, pero cuando ejercimos el derecho al voto, ¿no? Sí, bueno, por eso, pues sí, ya lo has dicho, ¿no? Que por mí debías votado. Sí, bien. Sí. La cuestión acá es que votamos por un presidente para que nos gobernara por 6 años. No había ninguna otra ley que dijera algo en contrario. Se le tiene que agregar a la ley electoral. Tendría que, bueno, primero, acuérdense ustedes, por eso dicen que este es como un ejercicio para el próximo presidente de la República. Porque entonces el nuevo presidente de la República entraría con un mandato ya en donde tendría a la mitad de su periodo Estaría sujeto. sujeto a la revocación. Pero en este momento no es así. Porque en este momento Andrés Manuel fue votado por 6 años. ¿Qué va a pasar en el momento en que tú digas, suponiendo que efectivamente se volcaran los ciudadanos a las urnas y dijeran no estamos de acuerdo? Va para atrás. Va para atrás. Simplemente no va a poder suceder esa situación. Sí, hasta la próxima. Legalmente. Si hay un antecedente, y cuando dices no estamos acostumbrados, yo recuerdo en el gobierno de Peña Nieto que hubo una marcha muy importante para que lo quitaran allá en México, en Reforma, etcétera, porque la gente, o sea, ¿cuál es la base de esto? Y lo platicábamos fuera de cámaras. O sea, es cierto que un funcionario público, alguien que fue electo 6 años, son muchos años para no dar resultados. Son muchos años. ¿Quiénes son los que duran 6 años? Recordando el auditorio, que seguramente también lo sabe. Senadores, gobernadores y presidente de la República. Y entonces, si tú tienes a una persona 6 años y en los primeros 2 o 3 años no da resultados, la ciudadanía podría tener la oportunidad de decir,
él ya no nos conviene, ese político ya no lo queremos. O decir, está haciendo bien su trabajo y lo ratificamos, que es lo que aquí este asunto, por eso la ciudadanía dice, está, y no hablando de partidos, no hablando de corriente política, la sensibilidad de la ciudadanía sí dice, bueno, pues no está mal, ¿no? Que si no de los resultados que lo cambien, a él o a cualquier otro. Este sería el precedente, pero también es un arma de doble filo, porque si no, sienta la base para hacer otro movimiento político totalmente y que cada 3 años tengamos una derrama económica, que el pueblo está harto de que se gaste dinero en este tipo de cosas cuando ya se eligió a alguien. O sea, creo que es ahí el sentido. ¿Qué dices, Roger? Mira, yo coincidiría en la parte en donde si lo que hemos estado haciendo en México, en este camino democrático, de hacer coincidir los procesos electorales para que haya un solo gasto, para que no haya desgaste ciudadano, para que no haya el que la gente entre en un conflicto de abstención, que eso no nos genera ningún beneficio en México, porque los altos índices de no participación pues nos hacen tener cualquier político que llegue. Ese en primer lugar. En segundo lugar, suponiendo que efectivamente se pudiera gestionar que se fuera un presidente de la República, que eso también es muy complejo, o sea, tú dime nada más, si un presidente con todo el presupuesto que tiene, la pregunta es todos los espectaculares que estamos viendo, ¿quién nos está pagando? Hay una derrama económica, por supuesto que hay una derrama económica, la pregunta es, ¿quién está haciendo esa derrama económica? Pues seguramente, y perdón, pero conociendo a la ex mafia del poder, ¿no? Hablando del propio presidente de la República, que ha estado sumido en el sistema político mexicano, que no sea quien está, obviamente, destinando recursos desde la presidencia de la República para toda esta promoción que se está haciendo, en primer lugar. Por eso digo, si el artículo 5 es clarísimo en decir, tiene que haber una iniciativa ciudadana para que se vaya, lo acabas de mencionar. No, lo acabas de mencionar. Efectivamente, aquella famosa marcha convocada por ciudadanos para poder reclamar la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, esa es una convocatoria ciudadana, que si hubiera habido en ese momento un proceso de esta naturaleza, probablemente hubiera sucedido algo distinto. Pero además, en el sistema político mexicano hay otra cosa que también tendríamos que analizar. Suponiendo que efectivamente el 10 de abril la gente se volcara porque ya no queremos a Andrés Manuel en la presidencia de la República, ¿qué va a suceder? Se va a tener que ir. Digamos que así sería, ¿no? Porque así lo establece la propia ley federal. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo nada más les digo a ustedes, volteen a su alrededor. ¿Y quién quedaría? Por favor, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos con ese tema. ¿Cuál sería el escenario si es que perdiera la revocación del mandato? Regresamos.
que nos tienes. Regresamos a Casa Flora, estamos transmitiendo conclusiones el día de hoy. Está ubicada en Privada de Río Nazas 312 en la colonia Altavista, muy cerca del centro de la ciudad. Conózcala, búsquela en Google, ahí va a encontrar y verá las instalaciones de donde hoy nos están consintiendo. El tema de hoy es, entre otros, pero en el que estábamos en el segmento anterior es la revocación del mandato. Roger ya planteaba un escenario de qué pasaría si es que si efectivamente se revocara el mandato de Andrés Manuel López Obrador y el dinero que se gastaría o que ya se gastó en la elección y el que se gastaría para colocar a uno nuevo. Más el proceso. Que habría por eso todo el proceso. Sí, no, claro. ¿Es irnos a elección? Sí, sí. Sí, nos tendremos que ir a una elección. Pero antes de eso, yo quisiera. ¿Extraordinaria de cuánto tiempo? Pero, Exacto. Roger, tú mencionabas que la gente se volcara a que lo revocaran, ¿no? Pero hoy vamos a hacer un análisis. A ver, creo que hemos estado escuchando un discurso muy triunfalista de los gobiernos que no es el gobierno federal, son todos los gobiernos, ¿no? Allá vemos aquí en el gobierno municipal, todo marcha perfectamente y ahorita iremos desmenuzando los resultados, porque este es el asunto. Ahora hay que lavarse los dientes para hablar de este Entonces, gobierno municipal. este es el asunto, que cuando no hay resultados, es evidente, es fehaciente, como sucede aquí en Atlisco, que eso lo platicaremos ahorita. Pero a ver, dice Roger, si se volcara para que lo quitaran, vamos a suponer lo contrario, que yo creo que es lo que va a suceder. Todos los que están, a ver, se está promoviendo desde el gobierno de la República, el que lo impulsó fue el presidente de la República, el que lo promueve en las mañaneras es el presidente de la República, el que está organizando a la gente para salir a votar es Partido Morena, que es el partido del presidente. ¿Cómo qué creen que sea el resultado? Pues el resultado es que pues, salgan a votar y la gente salga a votar, pues salga a favor de que se quede. Pero no olvidemos, fueron 30 millones que lo eligieron. Roger, ¿recuerdas cuántos tuvo Anaya en esa elección? La mitad. Como 14. Y Mid tuvo como 9 o 8. Imaginemos que quede en 10 millones la votación a favor del presidente. 10 millones a favor del presidente de que se quede cuando 30 lo eligieron, ¿es un triunfo o es un fracaso? No, seguramente va a ser un fracaso. Electoralmente sí, ¿no? Electoralmente es un fracaso. Y no descuidemos eso, porque si dice un hecho histórico donde millones de personas salieron a votar, quiere decir que este proceso y este ejercicio fue un fracaso. Si no salen las mismas cantidad de millones que lo llevaron al poder. Porque con que salgan 8 millones, tendría la votación del tercer lugar en esa elección. Entonces, creo que esos números sí vale la pena desmenuzarlos, porque si es un fracaso este ejercicio, no tendría sentido continuarlo. Porque la gente te está diciendo, este ejercicio no nos interesa. Me interesa que haya resultados. Me interesa que en lugar de 12, 15 o 20 mil millones de pesos que se destinen a este asunto, se vean reflejados en mi bolsillo, sí, o en seguridad, o en el campo. ¿Qué pasaría con 12 mil millones en el campo? Gran parte de nuestros productores estarían muy contentos de que se derramara ese dinero y no en esto. Creo que ahí tendríamos que ver si funcionó o si fue un éxito. No en el resultado, porque el resultado ya lo sabemos. A ver, yo creo que el punto es más grave que solamente eso. Efectivamente, el dinero que se gaste. Mira, que el dinero, o sea, es que ya está gastado. Ya está gastado, claro. En primer lugar. En segundo lugar, es una verdadera faramalla, porque aunque fueran los 8 millones de votantes, coincido contigo, son mucho menos de los que lo llevaron al gobierno. Que además ya se prevé un resultado similar. ¿Por qué razón? Porque recordemos que hay varias casas encuestadoras que mes a mes o semana a semana en tracking están revisando al presidente de la República, como ha sucedido en toda la vida política del país. Y el presidente en algunos momentos tiene caídas
como fue el caso, por ejemplo, de la famosa Casa Gris, de repente vuelve a tener un pequeño impulso. Recordemos que el tema de la mañanera pues lo mantiene en la palestra todos los días, haciendo un proceso de campaña permanente, porque además, digámoslo con todas las letras, Andrés Manuel es un experto haciendo campañas porque toda su vida se la pasó haciendo campaña, hasta que logró el triunfo de la presidencia de la República. El punto es, y eso es algo que el ciudadano tiene que saber, estamos iniciando mal. Estamos iniciando mal porque la pregunta que yo haría es, ¿usted está convocando personalmente, por lo menos a su familia, para que vayan a votar a favor o en contra de que el presidente permanezca, cuando el artículo 83 de la Constitución establece que el presidente de la República es electo y entra el 1 de octubre para que tenga un gobierno de 6 años? Así lo fuimos a votar. Y ese artículo no se ha movido. No, por no supuesto se ha derogado. No se ha agregado, que ahí se le debe de agregar. Claro. Y en caso de dice la revocación. Mire, dice el artículo 83. El presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal. Dice, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Así dice el artículo 83, no ha habido ninguna modificación. Luego entonces, esta es una faramalla, porque primero, ni estamos convocando a los ciudadanos, artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, ni vamos a poder mover al presidente, aunque fueran y se volcaran en su contra, porque el artículo 83 constitucional no ha sido modificado. Tercer punto que me parece fundamental y que creo yo que vale la pena que lo veamos tal cual. Hay una violación permanente a este proceso, porque el 3% de las firmas que se tuvieron que reunir para ver si estábamos o no en favor de la revocación del mandato, realmente ¿quién hizo esa labor? El partido. Yo recuerdo haber estado en la Ciudad de México en Reforma, estaba yo fuera de Relaciones Exteriores, y había módulos. Ustedes recuerden que esta parte es una calle muy concurrida, había módulos de gente de Morena diciendo que firmaran para ver si estábamos de acuerdo o no en la revocación de mandato. Gente de Morena, o sea, de inicio estamos en un proceso, en un procedimiento violatorio de la ley. Convocado por un partido. Convocado por un partido y convocado por el presidente de la República desde el primer momento en que él llegó a la presidencia. Pero tristemente fue avalado ya. Entonces, en conclusión, este antecedente que quiere dejar el presidente para que el próximo presidente de la República se someta a la revocación de mandato nos está saliendo caro. Nos está saliendo caro, está contra la ley, iniciando, sí, claro, se inició mal, y en tercer lugar no hay transparencia. Luego entonces lo que se prevé es que el presidente lo que necesita urgentemente ahorita es una consolidación de sus próximos 3 años, y lo que nos van a salir a decir es que se volcaron a las urnas los ciudadanos. Exacto. A las 53,000 casillas y 300 especiales que va a haber en toda la República Mexicana, se volcaron, y entonces, ¿qué creen? El presidente sale súper fortalecido con una... Pero en el discurso, ahí es exacto, es a lo que yo iba. Porque eso es, se volcaron. Millones de personas salieron a ratificar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, millones, ¿cuántas? ¿Cuántas después de 30 que lo llevaron? O sea, si 30 lo llevan y 8 lo ratifican, y 8, esperemos que llegue a los 8, digo, si pasa a los 8, ellos van a decir que fue histórico. No, pero aunque llegara a los 8, mira, hay un tema fundamental en este asunto. En porcentaje. Te voy a decir, la propia ley establece que para que la revocación de mandato fuera vinculante, tendría que haber, por lo menos, contarse con la participación del 40% del padrón electoral. 95 millones de personas. 92,823,216. 92. Entonces nada más estamos gastando a... Tendríamos lo que corresponde 37 millones de votos. Necesitaríamos tener en las urnas. Ni siquiera los tuvo en la Constitución. Por el amor de Dios, claro que no, que es lo que pasó con el tema de los presidentes, de los expresidentes. Pero volvemos a lo mismo. Asunto Casa Gris. Asunto arranque
de un aeropuerto que pensaron que iba a ser un golpazo y que no lo fue. Y entonces la falta de resultados, y no solo en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, que hay mucha denuncia y muchas noticias de que los gobiernos estatales ahora de Morena no están dando resultados, los gobiernos municipales, que ustedes opinarán, ustedes, nuestro público que nos sigue, que nos escucha, ¿qué calificación le ponemos al gobierno municipal? Ese tipo de calificaciones, o a los diputados, ese tipo de calificaciones es lo que está quitándole esa aceptación que tenía Morena y el presidente de la República. Y necesita un evento así para salir a los medios y decir: estamos viento en popa. Y no es cierto. Nada más aguas, aguas, porque una de las promesas del presidente es: aunque no llegáramos a los 37 millones, yo me voy, dice. Si vota la mayoría en contra, eso no va a suceder. Por supuesto, o sea, ¿cuál es la otra arista de todo este tema? El asunto del populismo. El populismo, claro. Es decir, el hecho de que a usted vengan y le digan: si no votan por mí en este segundo periodo me voy, la verdad es que le están tomando el pelo, como muchas de las acciones que se llevan a cabo a nivel federal, estatal y municipal de los gobiernos de Morena. Tapan el sol con un dedo, hay acciones de inseguridad tremendas y que te dicen: estamos perfectamente bien. Todo es percepción, entonces si yo le pego a la percepción, seguramente le estoy pegando a favor de mi gobierno. Medios de comunicación cooptados, o amenazados, o asesinados como nunca en la vida en este país. Hay acciones de protesta, inclusive desde el Parlamento Europeo, que dice el presidente: no se metan, ya no somos conquistables. No, señor. El punto es que estamos en un mundo globalizado en donde se nos señala lo que se nos tenga que señalar, y si acá están muriendo periodistas, como jamás en la historia de este país, se tiene que señalar desde el punto en que venga. Si los norteamericanos, si los europeos dicen: oigan, en México es imposible ejercer el periodismo, pero bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que necesitan una consolidación, y se les voy a decir cuál es. Recordemos que Morena como partido no tiene vinculación ciudadana en realidad. No la hay. Están muy cerrados. ¿Quién fue la realidad del triunfo contundente en el pasado proceso electoral federal? Andrés Manuel López Obrador. La figura de... Y que arrastró a gobernadores, a presidentes y a legisladores. ¿Sale? ¿Qué va a pasar si Andrés Manuel no está en la boleta electoral del 2024? Morena va a tener un fuerte descalabro, porque como partido no está posicionado. ¿Qué es lo que requiere el presidente? Nuevos bríos en este proceso. Esta campaña que se está haciendo, la campaña inclusive irregular, porque el INE ya le insistió en que baje sus espectaculares, en que deje de hablar de logros de gobierno, pero hay una acción violatoria a la ley permanente. Ustedes díganme si un presidente municipal o un gobernador, previo al proceso electoral, está promoviendo sus acciones de gobierno. ¿Qué sucede? Le vienen multas extraordinariamente importantes por parte del Instituto Electoral. Pero al presidente, lo mismo que hemos dicho siempre, le vale la ley y se la pasa por el arco del triunfo. Todo lo que has dicho, mi Roger, perdón, creo que tiene razón en lo que dice Rogelio, pero creo que hay una parte muy importante que no debemos descuidar y que también lleva alta responsabilidad: la oposición. Vamos con ese tema de la oposición. ¿Te parece si vamos con el tema de la oposición y el comportamiento que ha tenido desde que entró a Los Pinos, o bueno, al Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador? Regresamos con ese tema y no se olvide, comparta su comentario de lo que usted piense, de lo que estamos hablando, con gusto lo aceptamos.
Gracias por continuar con nosotros. En conclusiones, les recuerdo, estamos transmitiendo desde Casa Flora, aquí en Río Nazas, es privada de Río Nazas 312 en la colonia Altavista. El tema que estábamos tratando es la revocación del mandato y ya planteamos desde la ley el dinero que se está gastando y cuál sería el resultado, los posibles escenarios. Pero ante todo esto vemos una actividad importante del presidente, como tú decías, Roger, ilegal ante el INE, los embistes de López Obrador ante el INE, decir, no, ¿sabes qué? Estás mal, Sí. ahora mejor que al consejero del INE lo elija el pueblo. Y entonces, como dices, bueno, sí, ok, democracia por democracia, pero va a haber más dinero que se gaste, ¿no? Pero ante todo esto, la oposición... Solo para rematar tu comentario, lo que decía Rogelio, obviamente el presidente ha bordado todo este tema para tener un mayor presencia en medios y que se esté hablando y entonces él salga y defienda y sigamos con este discurso de primero los pobres y el pueblo pone y quita y etcétera, y es un asunto muy populista. Pero yo hablaba de la corresponsabilidad y creo que hay dos entes que se han quedado callados, lo que no ha sucedido en esta mesa. Una es la oposición, hablando de oposición de partidos, y otra es la ciudadanía. Porque nosotros platicamos con la ciudadanía y esa popularidad que hablan las casas encuestadoras de que mantiene el presidente, no la siento tan veraz cuando platicas con el ciudadano de a pie. Ya no está tan contento, pero está callado. Lo que no sucedía con Peña Nieto. Con Peña Nieto estábamos en contra y nos manifestábamos y decíamos, se le ofendía al presidente de la República como nunca se le ofendió y a se Miguel le dijo, de la Madrid, que fue uno de los peores. se le dijo de todo y la ciudadanía se volcaba. Y hoy, ¿por qué la ciudadanía no se manifiesta? Creo que también es algo de lo que dijo Roger, que es porque se ha también esparcido un sentimiento de opresión y de peligro si hablas mal del gobierno estatal, si hablas mal del gobierno federal. Sí, o se te echa encima la... O se te echan encima todo. chairos, ¿no? Exacto. Y entonces por eso acallan a la ciudadanía. Creo que es parte de la responsabilidad no ciudadana. Nadie que lo defendiera, Mira, ¿no? yo creo que independientemente de lo que Fer comenta, hay un punto que me parece esencial poner sobre la mesa en el tema de la participación. Y es el que tiene que ver con los cambios generacionales. Sí. En el momento de Peña Nieto era otra generación la que estaba en ese momento siendo actora principal en la vida democrática, económica, política de este país. Generación que ahorita tiene 30, 35. Exacto. Hoy es distinto. Hoy estamos frente a una generación que la verdad ha perdido toda vinculación con el ambiente político de este país. Con que a mí me tengan bien, con que a mí no me pase nada, Con que cambie yo el teléfono. ya con eso estoy Sí, más que servido. tristemente. Es decir, los jóvenes no tienen una participación activa, Fernando. O sea, tú y yo venimos de generaciones de participación por muchos años. De formación en la adversidad, No, ¿no? y además de combate, de combate expuesto, tal vez hasta aventados por los de atrás, ¿no? Sí. Pero los jóvenes teníamos ese ímpetu de participar, Hoy no. de ser parte del cambio. Hoy no. Hoy no. Hoy con que yo tenga la comodidad de mi celular y pueda yo manifestarme desde la comodidad del celular, Y el ya con anonimato, eso claro. basta. Ándame, No, lo que te permite el anonimato. Y además, si acaso se manifiestan en situaciones políticas. que eso es, O sea, lo único que quieren es comentar acerca de si Belinda sigue con Cristian Nodal. O sea, así estamos de triste la ciudadanía, ¿no? Sí, Will Smith O sea, cacheteó a- sí, si Will Smith en los Oscars, o sea, de verdad, a ese nivel está la sociedad y por eso digo la gran responsabilidad ciudadana de participar en estos temas Ahora, y de manifestarse. Y eso también impulsa a que los partidos políticos creo que están muy Pero callados. es lo que dice Roger, si por aquí salía alguien de otro partido, del PAN, de otro partido,
Todo el mundo en redes sociales le atiza. Pero a ver, con qué cara, miedo. pero con qué Eso cara creo. van a salir los partidos políticos de oposición? El PRI, o sea, ¿con qué cara va a salir? El PAN, oye, lo acabamos de ver, digo, y es amiga nuestra, o sea, mi amiga Augusta se lleva un personaje de Atlisco que ha brincado de levantarle la mano al gobernador. Es gente de Barbosa, y de estar en coqueteo con cualquier partido que le diera la oportunidad y se la lleva a trabajar con ella. O sea, el PAN, que sería la fuerza política importante en nuestro municipio y en el estado, creo que no tienen la calidad moral para poder salir a hablar mal del presidente de la República, que no está haciendo bien las cosas, pero que cómo van a salir a hablar en contra, porque la ciudadanía se le va a echar en contra también. Entonces, ¿a quién le queda la responsabilidad? A los ciudadanos. Y cuando digo los ciudadanos, es aquí. Esta mesa es más bien una mesa ciudadana, porque digo, nosotros no estamos vinculados a un partido, tú un poco más, Roger, pero siempre te has manifestado en contra de las cosas que se hacen mal en tu partido político. Y entonces te acercas a los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que quieren es crítica desde adentro. ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos para tener esa calidad moral y hablar mal de un gobierno o no? No Creo digo que es ahí. Bueno, déjame decirle que Roger es licenciado en Ciencias Políticas y los cambios en los partidos es motivo de estudio, Roger, ¿no? Sí, por No ha supuesto. pasado en el PAN ni en ningún otro, ¿no? Mira, yo creo que el problema que se está viviendo en el país, en primer lugar, es otra vez el tema de las nuevas generaciones que están dirigiendo los destinos de los partidos políticos. Marcos Cortés, por ejemplo, a nivel nacional, la verdad es que, mi punto de vista, falta tener verdaderamente esa vocación de oposición, porque muchos se crearon desde siendo ya gobierno, como partido Felipe, político, ¿no? Pero quienes nos creamos desde la oposición, es decir, cuando entramos al PAN y no éramos nada, pues por supuesto pues sabemos y continuamos siendo oposición. Eso es lo que requerimos. Requerimos, mire, no es oponerse por oponerse. Requerimos tener los contrapesos necesarios que requiere este país. Es decir, la oposición tiene que ser el contrapeso del presidente, ya sea de la República Municipal, o de los gobernadores, o de las cámaras de diputados, porque esa es la verdadera función de un ciudadano. Si usted me preguntara, ¿el 10 de abril vas a ir a votar? Mi respuesta es no. Y no porque estoy en contra de los procesos democráticos, que este no lo es. Pero primero, ni fui convocado por la ciudadanía, y miren que yo tengo mucho que señalar de los desgastes y de las cosas que no se han hecho en este gobierno federal, pero no voy a ir a votar porque está iniciando una tomada de pelo, como ya se lo advertí, desde que el presidente de la República ha insistido en que quiere seguirse manteniendo en el poder, cuando la realidad es que ya lo tiene y se le concluye dentro de 6 años. Punto. ¿Se va a poder reelegir? No se va a poder reelegir. Bueno, malo, regular, Como sea. se va a terminar. Que concluya. Se va a terminar, se va a concluir. Ya empezó, va a terminar, tendría que hacerlo. Como lo hizo Peña Nieto y que nadie quería. Así es. La situación económica del país se nos va a desvanecer. Sí, pues se lo señalamos a la gente durante mucho tiempo. Yo fui de los que decía en campañas, Andrés Manuel es un peligro para México, claro, y lo seguiré sosteniendo porque ahí están los datos específicos de la situación que se vive en este país. Lo acabas de decir, un aeropuerto tomada de dedo. ¿Qué es esta acción de la revocación del mandato? Un aspecto político. No es un aspecto democrático. Populista, pero es político. Porque el presidente de la República quiere hacer política desde ahí. Porque el presidente de la República ha encontrado Pero yo no veo cuál es su ganancia políticamente en este... tumbar al INE. No, ¿Quién es tampoco el lo va a hacer. organismo? Tampoco lo va a hacer. ¿Quién es el organismo más golpeado en este proceso? El INE. El INE. El INE. Primero, el INE dijo, oigan, yo no tengo dinero para este tema de la revocación. Y le dijeron, y no te vamos a dar más. Y tanto trabajo que nos costó tener un INE fortalecido. Por eso. O sea, recordemos en ese proceso del 88, donde gobernación y a través de Manuel Bartlett se cae el sistema, porque era gobernación.
tantos años nos costó a los que participamos en la política que el INE se ciudadanizara y que no tuviera que ver con los gobiernos, para que hubiera algo de certeza y alguien, un referee en una elección donde pudiéramos tener la certeza que pasara lo que pasara, nos gustara o no, respetáramos el resultado. Sí, pero bueno, hubo el INE también, el IFE como tal en su momento tuvo sus contaminaciones, ¿no? Pero bueno. Entonces, creo que a lo mejor el caso del presidente tendría que sanear o ayudar a que saneen el INE. Pero no es su función. Pero no es su función, claro. Por eso, y además, eso o sea, que moralmente dice, pues limpien, porque, digo, uno fue la caída del sistema y con Felipe fue también el algoritmo que vota por aquí una casilla a favor de Andrés Manuel y subía para Felipe, ¿no? O sea, sí, o sea, pero creo que la gran mayoría de los ciudadanos sentíamos o sentimos que el INE es un instituto que da certeza y que, regreso al tema, que los ciudadanos participáramos y que no veo hoy ese contrapeso ciudadano. Okay, porque hoy... Pero a ver, nada más, aterricémonos nada más aquí, nada más. Que esto estuviera sucediendo, por ejemplo, en Atlisco, que tuvieron la oportunidad de revocar el mandato de Ariadna. Ahí sí. Bueno, creo que habría esa misma apatía. O sea, los ciudadanos, si le preguntamos, si un día deberíamos hacer una encuesta. Si aquí hiciéramos una encuesta. Es que bueno, yo lo digo porque he recibido varios comentarios. Porque revocación de mandato ya para la presidencias municipales. Mira, la encuesta es simple. ¿Aprueba o reprueba el gobierno municipal? Y estoy seguro que la respuesta sería reprobatoria. Pero si dices, ¿saldría a votar para que la quiten? Dice, no, qué flojera, estoy ocupado, no me interesa. Además, el día 10 de abril inician vacaciones, ya estamos en vacaciones, de Semana Santa, Domingo de Ramos. O sea, está totalmente diseñado para que la gente, los poquitos que salgan, sea a favor del presidente. Igual se sucedería aquí en Atlisco. La gente no saldría a votar porque además dice, y si sale y se entera que salí a votar en contra, voy a tener una represalia en mi negocio, como ya se ha visto, en mi trabajo, como ya se ha visto, en el predial, como ya se ha visto. El agua. Entonces, si tenemos gobiernos represores, si tenemos gobiernos que sí tienen las herramientas para señalarte si haces algo en contra de ellos, la ciudadanía se aleja. Y esa valentía que teníamos como éramos jóvenes, o a lo mejor irracionalidad, esta inmadurez que nos hacía ser más valientes, Roger, cuando éramos más jóvenes y osados, ¿no? y osados, hoy ya no la tienen los jóvenes, porque son los jóvenes los que están en un celular todo el día, los que deberían manifestarse, pero no lo hacen. Y es que mientras tengamos políticos que solo van para sacar dinero, para enriquecerse, para obtener contratos, para tener amigos poderosos que los ayuden de manera personal, y regresamos al punto que hablábamos hace tiempo, donde no regresemos a los valores de familia y valores personales, Roger, la ciudadanía se seguirá alejando de todo lo que se hable de política. Mira, yo creo que la revocación de mandato puede ser una trampa y puede ser un arma de doble filo. Regresamos con ese tema. Adelante, sí. ¿Te parece? Un arma de doble filo para quienes están en el poder. Hoy sería el 10 de abril para la Federación, bueno, el presidente de la República. Si se aterriza a los gobernadores y presidentes municipales y legisladores, ¿qué pasaría? Regresamos.
Hola, soy María Malibrán y les mando un saludo muy especial a todos los amigos de Vigor Híbrido hasta Atlisco, Puebla. Un abrazote. Gracias por continuar en conclusiones. Estamos en la recta final y vamos precisamente a eso, a las conclusiones. La revocación de mandato, dice Rogelio, en términos muy generales sería, o bueno, ya muy específicos, perdón, un arma de doble filo. ¿Por qué no? Hablando de las presidencias municipales, el periodo es muy corto, son 3 años. El problema de una presidencia municipal es que el primer año realmente son de ajustes, de cambios, de las primeras acciones que se llevan a cabo. El segundo año es de consolidación y el tercero es porque ya se están yendo. Es decir, el problema que tenemos en México es que más bien tendríamos nosotros que observar que la revocación de mandato, si le pudiéramos nombrar de algún modo, es la elección constitucional siguiente, y para eso existe la posibilidad de la reelección. Es decir, tú calificas a un presidente municipal si estuvo bien o estuvo mal, si lo le sucedió a Guillermo Velázquez, si lo reeliges o no lo reeliges, o buscas otra opción, ¿no? O a Claudia Rivera, o a tantos personajes que hemos observado. O Karina Popoca, ¿no? O sea, esa es la real revocación de mandato que existe en el caso de las presidencias municipales. Tú preguntabas si Ariadna, si se tendría que ir. Ahorita yo digo, mejor que se quede a hacer lo que tenga que hacer, y si en 2 años más no lo hizo bien, ciudadano observa que no lo hizo bien, que ya se vaya. Tomó su decisión. Que se vaya, ¿sale? Esto también provoca que las oposiciones, los partidos opositores, hagan el trabajo que les corresponde, de lo que hemos hablado hasta el cansancio, que no están haciendo en este momento, para que puedan realmente hacer un contrapeso, primero contra el gobierno que está. Los partidos políticos, ¿no? Tendrían que reorganizarse, reinventarse. Y la segunda es estar buscando las mejores opciones para ir a la contienda siguiente. Pero además las plataformas de gobierno, etcétera, etcétera, para que puedan realmente conquistar al ciudadano, porque de eso se trata. Se trata de que en el proceso electoral conquistes al ciudadano y en esa conquista te lleves el triunfo, si es que así el ciudadano lo decidiera. Entonces, por eso creo que esa es una arma de doble filo, porque por un lado estaríamos con esa tentación de que qué pasa si realmente hay una revocación, inestabilidad en el municipio, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Distinto a lo que está sucediendo en la presidencia de la República. Insisto, yo creo que si realmente el instrumento populista, porque esto es lo que ha sucedido en varios países, Venezuela, esta revocación de mandato que al final del día usted vea y no ha pasado absolutamente nada. Bolivia, milagrosamente vuelven a obtener todo el apoyo ciudadano y el respaldo, y entonces se quedan montados en el poder. Le aprendieron bien a la maquinaria del PRI, ¿no? En aquellos años. Ahora bien, hay otro aspecto que me parece fundamental concluir. Le insistía yo personalmente no voy a ir a votar, ya le di mis elementos, pero la idea es que vayamos construyendo lo que viene, es decir, la verdadera participación que se requiere, y no va a ser el caso de Puebla, pero para donde va a haber elecciones, es el 5 de junio. Ahí es a donde la participación tiene que volcarse, porque va a haber cambios de gobernadores, va a haber cambios de congresos y presidencias municipales en algunos estados de la República. ¿Cuál otro momento es fundamental que usted participe en el 24? En el 24 vamos a renovar presidencias municipales, diputados locales, regidores, diputados federales, senadores, presidente de la República, gobernador. Es decir, viene una gran elección en el 24. Ahí sí, usted estése pendiente, prepárese, porque no podemos nosotros permitir la toma de decisiones por mafias, las anteriores y las actuales en el poder, y que sea usted simplemente un observador de los procesos electorales, y después así haya revocaciones o no revocaciones de mandato, simplemente no se va a poder quitar a la autoridad que usted haya elegido. Y en ese sentido, bueno, pues... Por eso yo te decía, Roger, que en ciencias políticas es motivo de estudio la renovación de los partidos políticos, o su vida, su comportamiento, porque ahí es donde radica todo. Si los partidos políticos eligieran
internamente a los idóneos para gobernar, ¿no? A los que sean personas íntegras, que tuvieran la capacidad, la formación que requiere para ser gobernante, no necesitaríamos de esto. No, claro que no. Por supuesto que no. Si no, porque yo veo, por ejemplo, al gobernador Barbosa o a Ariadna. Son dioses chiquitos, semidioses, que solamente llegaron al poder y de conocerlos en la campaña, ahora conocerlos en el gobierno, son totalmente distintos. Y son autoritarios, se les sube, como me dicen vulgarmente, se les subió la mermelada a la cabeza. Y entonces se alejan de los ciudadanos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay una formación, porque el partido político del que lo postuló, pues nada más lo agarró, a ver, vente tú para acá, porque dio una lana, porque dio una donación. Muy cercanos al pueblo en pre-campaña y en campaña, y que era parte del pueblo y que los entendían. Y hoy tienen omnipotente. Hoy, ¿no?, tienen oficinas en La Moraleda donde está diseñada esa plaza para la gente que tiene posibilidad económica, que puede ir en vehículo, que le cobran el estacionamiento, pero ahí tiene sus relaciones y además le da más caché, ¿no? Y ojalá se quedara ahí, ¿eh? O sea, el problema grave, y eso usted también lo tiene que analizar desde su casita con la familia, el problema que actualmente se tiene en este país es que ya no digamos que los partidos políticos no toman decisiones sobre sus candidatos. Hoy, desafortunadamente, el crimen organizado invierte cantidades muy fuertes para llevar a presidentes municipales, a gobernadores, a diputados, es decir, a cualquier autoridad, para que pueda desde ahí permitir hacer seguir las fechorías, ¿no?, que realizan. Es decir, ¿qué se requiere en realidad? Ciertamente que los partidos políticos tomen las mejores decisiones, pero también se requiere que haya urgentemente una cultura de participación democrática en este país. Mientras los ciudadanos simplemente se sientan espectadores y cumplan con su obligación de ir a votar el día del proceso electoral, ya no basta con eso. No tendríamos por qué ir a revocación de mandatos, no tendríamos que ir a nada. Por eso es la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Por eso es la responsabilidad ciudadana. Por eso hablo de que la gente se involucre. Roger tiene razón. Estas elecciones que vienen son sumamente importantes, donde sí tiene que participar la ciudadanía de manera responsable. Y hoy los partidos son el vehículo, pero usted tiene que elegir a la persona. Y afortunadamente para nosotros, en un municipio como Atlisco, las personas nos conocemos. Elijamos a las personas que tienen antecedentes de gente de trabajo, de gente de bien, de gente que propone, de gente que participa y apoya nuestro municipio, no de gente que solamente son oportunistas del momento. O sea, creo que ahí la ciudadanía, los jóvenes, que son la base fundamental, porque son la mayoría, tienen que tener alta responsabilidad. Sí, y la agudeza, ¿no? La agudeza para identificar quién va por... Involucrarse. Hoy en redes sociales te metes, investigas quién es, qué ha hecho, qué propone, qué dijo, qué no es. O sea, ahora puedes exacto, ves un noticiero, ves otro, investigas un poquito y te involucras. Eso es involucrarse de manera responsable y no dejar que los partidos hagan, oye, es que dicen que fulano es así, dicen que no. Usted involúcrese, ustedes jóvenes involúcrense para que no nos suceda esto y no tengamos la necesidad de que, ay, nos equivocamos, ahora vamos a quitarlo, ahora vamos a revocarlo. No, hay que elegir una sola vez de manera responsable. Gastando el dinero en eso, porque yo voy también a eso. Presupuesto tras presupuesto gastado en democracia. Cuando no o supuestamente en democracia. Supuestamente, ¿no? Bueno, no sé qué usted opina allá en casita. Espero que le haya agradado estos planteamientos que hicieron los dos colaboradores de Conclusiones, Fernando García y Rogelio Flores, a quien les agradezco que me hayan acompañado una vez más. Gracias a ti. Gracias a usted allá en casita, y agradecemos desde luego a Casa Flora. Es el único, sin temor a equivocarme, ¿sí?, que es un restaurante vegetariano. Vegano.
¿no? Y que Creo aquí que se busca como casa vegana, ¿no? casa vegana. Y bueno, para los que no ya no tienen una dieta como la que la mayoría tenemos, pues aquí es una buena oportunidad porque hay mucho turismo para esto. Es respetable los que no comen carne. ¿Sabes qué? Es respetable, ¿no? Hay para todo, no, y hay que ser respetuosos. Y yo felicito también chicharrón carnal. Felicito al lugar, pero también es respetable. Si es un asunto vegano, también es sano. También tengo amigos veganos y hay que tener pluralidad también para eso. No, pero ¿sabes qué? También hay mucho turismo. Ah, claro. Y si vienen, nosotros ven en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en diferentes estados, o si vienen en visita desde Estados Unidos y ya cambió su dieta, venga aquí a Casa Flora y le van a atender de maravilla. Inclusive este cambio generacional tiene tendencias Tiene hacia tendencia, esto. sí, mi hija, por ejemplo, ya sí. no come carne, yo, ¿por qué no? No, pero además, ¿sabes qué? Que hay estudios que establecen, por ejemplo, que los jóvenes ya no quieren usar vehículo por estas ondas ecológicas y bueno, pues acá estamos hablando de un lugar donde tiene mayoritariamente armado su negocio con cosas Todo recicladas, ¿no? reciclable. Pues reciclado, vegano. Bien, felicidades. Otras personas que quieren, participan y apuestan por Atlisco. Bueno, Muy bien. agradecemos desde luego a los propietarios por las facilidades que nos dieron para transmitir este programa, a usted allá en casita, y desde luego también su participación es muy importante. Platíquenos, ¿qué es lo que va a hacer usted el 10 de abril después de lo que escuchó aquí? Y la invitación a informarse un poquito más. Gracias a la productora Dianita García, Cheque Ríos en la coordinación de este programa. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima edición.